Como hemos comentado en la propuesta que hizo en su discurso del 16 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues propuso al Papa Francisco para que junto con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el primer ministro de India Narendra Modi, fuese pues un negociador o intermediario del proceso de paz entre rusos y ucranianos. Y pues sería, me parece a mí interesante, pues revisar cuál ha sido el papel del Papa Francisco en este conflicto. Ayer un reportero preguntaba al presidente López Obrador qué opinaba de que el Papa hubiese dicho en su reciente viaje a Kazajistán que pues entregar armas a Ucrania puede ser moralmente aceptable si esas armas se usan para defender al país. Agregó el Papa que pues, no lo sería tanto si el propósito de quienes entregan las armas es que continúe el conflicto. Pero ayer le preguntaron esto al presidente y el presidente dijo, no, yo no creo que haya dicho eso el Papa. Bueno, pues sí lo dijo, de acuerdo con muchas agencias internacionales, pero vamos a hablar al respecto sobre el papel que ha jugado Francisco en torno de este conflicto con nuestro buen amigo Roberto Blancarte, sociólogo de las religiones, profesor e investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, con quien hemos hablado en muchas ocasiones aquí en la primera emisión. ¿Cómo está, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pascal? Bien, con gusto de escucharte. Bueno, pues vi recientemente que el Papa pues envió a un representante a Ucrania, un Ujú. cardenal polaco, Konrad Krajewski, y pues él de repente se encontró en medio de un tiroteo ahí en la región de Zaporilla, pero pues este dato lo aporto simplemente para decir que pues, el Papa está pendiente del conflicto en Ucrania, aunque también ha recibido críticas por algunas declaraciones que ha hecho. Ujú. Sí, mira, yo tengo la impresión de que el Papa está en una posición muy complicada porque, por un lado, es un líder religioso que no, digamos, que no tiene creyentes mayoritariamente en ninguno de los dos países que están en conflicto. Uh -huh. Es decir, la mayoría de los creyentes cristianos que están en Rusia y en Ucrania son cristianos ortodoxos. Uh -huh. Y por lo tanto, el Papa no tiene ninguna autoridad específica religiosa y tampoco tiene una autoridad moral eh, específica, porque y tradicionalmente, históricamente, la Iglesia Latina, que es la de Roma, digamos, se ha enfrentado y ha estado en un conflicto con las iglesias ortodoxas. Uh -huh. Obviamente hay una historia más compleja de eso. Ha habido acercamientos con el patriarca de Constantinopla en las últimas décadas, pero en términos generales, las relaciones con la iglesia ortodoxa rusa y también con la ucraniana no han sido Uh mayores, no han -huh. sido muy cercanas. Es De hecho, decir, no sí, sería, desde tu punto de vista, por esto que estás diciendo, como la primera opción para pensar en un negociador. no, ciertamente no en un negociador religioso, Uh -huh. porque de hecho, no sé si tú debes de recordarlo, tu larga carrera periodística, que ningún papa ha ido a Moscú, Uh -huh. porque digamos, ni siquiera Juan Pablo II, que le dio la vuelta al mundo varias veces y visitó muchos países, estuvo alguna vez en Moscú, porque precisamente el conflicto es un conflicto soterrado, pero que está ahí histórico desde hace muchos años. Entonces, yo no veo a los rusos aceptando ningún mediador que venga del Vaticano, sinceramente. Uh -huh. Y los ucranianos, pues probablemente lo aceptarían, pero no necesariamente por cuestiones, digamos, de liderazgo religioso. Hay una pequeña minoría que se llaman los uniatas, que son los únicos cristianos en Ucrania que tienen algún tipo de relación de fidelidad con Roma.
pero digamos, no es suficientemente amplia como para justificar una mediación de ese tipo, ¿no? Ujú. Ah, ahora, uno puede decir, bueno, quizás independientemente de la cuestión religiosa, la autoridad moral del Papa trasciende su específica iglesia. Y sin embargo, como tú mismo has señalado, las declaraciones del Papa han sido contradictorias en muchos casos Ujú. respecto al conflicto, porque como que ha querido precisamente querer mostrarse como alguien no necesariamente aliado a las potencias occidentales, Ujú. sino con alguna capacidad de crítica. Pero por otro lado también ha dicho, bueno, pues sí, entiende que los ucranianos tienen derecho a defenderse, ¿no? Ujú. Entonces, yo no diría que el Papa es la mejor opción para una mediación en ese conflicto, sinceramente, ¿no? ¿Y por qué presentarlo entonces? O sea, ¿por qué habiendo pues, muchas figuras, incluso hay gente experta en negociaciones de paz? Ahí está el noruego Jan Egeland, que fue el negociador de los acuerdos de Uh -huh. Oslo. En fin, hay muchos, hay muchos. No tendría ni siquiera tiempo para mencionar a los que hay que han hecho fama internacional de su capacidad de buscar acuerdos de paz. ¿Por qué proponer al Papa Francisco? Bueno, mira, los personajes que propone en esta triada, Guterres, bueno, sí se entiende porque es precisamente el secretario general de la ONU, Ujú. pero luego Narendra Modi, que ha sido un líder populista completamente identificado con el hinduismo y por lo tanto muy combativo contra el Islam en India y Ujú. contra otras religiones minoritarias, no parecería tampoco que en términos, digamos, de neutralidad es el mejor candidato para una mediación. Y Ujú. sin embargo, en la lógica de López Obrador, tal y como él la presenta, es, bueno, él es amigo de los rusos y de los chinos y también de Estados Unidos, entonces a lo mejor es un buen mediador, pero es una lógica muy simplista en donde realmente, digamos, es una ocurrencia, diría Ujú. yo, es una ocurrencia porque de otra manera no se puede entender que presente sus candidatos así de manera tan desparpajada, la verdad. El caso del Papa en particular muestra además esa enorme ambivalencia que ha tenido López Obrador con el Papa, que refleja una ambivalencia muy grande que muchos católicos tienen, incluso mexicanos, respecto a la autoridad moral del Papa, pero luego el papel de la Iglesia, ¿no? Entonces, eh, Ujú. en este caso, creo que la presentación de esta triada lo que más bien refleja es una ocurrencia, ¿no? No tiene ningún sustento lógico, ¿no? Ujú. Para, digamos, presentar en verdad personajes que puedan alcanzar una mediación que por lo demás se ve muy compleja y muy difícil en estos momentos del conflicto, por lo menos, ¿no? Es Pues decir, sí. si uno piensa, uno pensaría que los turcos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Erdogan, O sí. los Ujú. suecos o los Ujú. otros tendrían muchas más posibilidades de intermediar porque además tienen intereses específicos de que eso suceda y de hecho lo Ujú. han intentado, ¿no? Ujú. Ujú. Pero realmente lo del Papa es una ocurrencia, ¿no? Además, mucha ignorancia de lo que significa la Iglesia Latina y los latinos en el mundo ortodoxo, ¿no? En un mundo donde hay iglesias que pues, son autónomas Ujú. respecto a cualquier otra iglesia y que por lo tanto son siempre tienen, digamos, mucha desconfianza respecto a la intervención de Roma, ¿no? O del Ujú. Vaticano en particular, ¿no? Pues yo sabía, Roberto, que nos aportarías un contexto importante para analizar este tema de la propuesta del presidente López Obrador. Te agradezco mucho que me hayas tomado nuevamente la llamada. Al contrario, un gusto como siempre, Pascal. Igual, gracias, Roberto Blancarte, sociólogo de las religiones y profesor investigador del Colegio de México.